Bienvenidos una vez más a las reseñas Andador RD. Yo soy Carlos Neri y me leí otro libro. En esta ocasión les traigo al clásico del costumbrismo mexicano, Manuel Painó. Aquí se las pongo. Esta novela llamada El hombre de la situación. Hay mucho que hablar sobre este libro y sobre todo del autor. ¿Quién es Manuel Painó? Es el gran representante del costumbrismo mexicano, ese costumbrismo, esa literatura que hablaba de las costumbres, aunque parezca redundante, que nos describía cómo vivía la gente en el siglo XIX. Termina siendo un super personaje así metido en todo, era pues el literato, poeta, se dedicó a la política, estuvo en el gabinete, fue secretario de Hacienda en dos ocasiones. Después de la reforma de Juárez, se le acusó de participó en un golpe de estado. En fin, es un personaje relevante en la historia de México, pero no como los grandes nombres, sino de ese tipo de hombres que está metido siempre. En algún punto fue diputado, lo metieron a la cárcel. En fin, es todo un personaje. Pero lo que nos interesa de él, más allá de las posiciones políticas, que también era como bastante interesante, es que escribió pues la gran novela del costumbrismo mexicano, la cual es Los bandidos de Río Frío, que en algún momento reseñaré porque es una cosa fabulosa. Es una novela muy grande, es así gigantesca, de tener 600, 700 páginas, pero describe a detalle todo, desde qué comía la gente. Entonces ahí empezamos a ver, por ejemplo, de dónde viene el sandunes, cómo es que la gente tomaba pulque, como antes el pulque no era una bebida casi normal, casi como de la aristocracia mexicana, el chocolate sobre todo, de cómo la gente iba al mercado y compraba tal cosa, de cómo empezaban a hablar, las muletillas que tenemos ahora las reconocemos en la literatura de Painó, a pesar de que ya tienen prácticamente 200 años desde que estaba ese México que nos platica. Bueno, ¿de qué nos vamos a ocupar hoy? De El hombre de la situación. Es una novela que está incompleta. Esta novela la hizo y la escribió por ahí del 62, me parece, 1862, algo así. Por ahí no tengo el dato exacto, no lo recuerdo ahora, la verdad. Pero la publicó en estos periódicos que tenían sus folletines literarios, entregas semanales o quincenales por capítulos. Era la forma de publicar literatura. Después se podía juntar estos pedacitos de páginas de periódico y las mandabas por correo hacia las editoriales del mismo periódico y ellos la encuadernaban y te la regresaban en forma de libro. Esa era una dinámica bastante interesante para leer. O sea, te llegaba cada semana en tu periódico un capítulo de la novela, entonces la leías, si te interesaba, pues seguías consumiéndola, y cuando terminaba la novela la mandabas a encuadernar con la misma gente que lo publicaba. Después, como pasó mucho con muchas de las publicaciones periodísticas en México en esos años, por todos los problemas políticos y guerras civiles, guerras con Estados Unidos o con Francia o con la Reforma, en fin, con todo el caos que sabemos que existía en México, las publicaciones tanto periodísticas como literarias eran de muy corta duración. Algunos apenas duraban unos cuantos números, algunos sobrevivían tal vez un año o dos, prácticamente como ahora. Mientras dure el presidente, pues tú podías tener cierta libertad o no, depende de qué lado estabas. En ese sentido, la publicación pues quedó mocha, digamos, hasta la primera parte de lo que sería la novela del hombre de la situación, y no sabremos de qué va porque después ya no lo retomó el mismo Painó, terminó escribiendo otras cosas, pero es el tipo de lectura que te describe, por ejemplo, una hacienda, y cuando te describe la hacienda te dice cómo vivía desde la persona que barbecha el campo hasta el criado, hasta el dueño de esa hacienda, y las relaciones que este dueño tiene con el cura, y luego cuando se va con el cura te empieza a platicar cómo tiene arreglado todo su iglesia, el curato, cómo se relaciona con el resto de los feligreses, y luego va con otro feligres y ya te cuenta cómo vive él y te describe las paredes, y que si tiene cazuelas de barro, o que si a cuál hora tomaba el chocolate, a cuál hora se iba a hacer a la misa, en fin. Es muy detallada la literatura costumbrista. Es tan detallada que sí puede llegar a ser pesada,
Por eso a veces no es tan agradable para las nuevas generaciones leer literatura del siglo XIX, porque eran súper detallados. Te describían tanto a las personas en su en su característica física como psicológica, pero además su entorno social y el entorno físico en el que estaban desenvolviéndose. El tipo de ropa, telas, de dónde venían las telas. Casi son como documentos históricos y es por eso que son valiosos este tipo de literaturas, porque son un documento que describía cómo vivía la gente. Y en ese sentido, pues tiene mucho valor la literatura de Painó. Ya en general esbocé lo que es la literatura costumbrista, sobre todo la de Painó, y en ese sentido, esta, se las vuelvo a poner aquí, El hombre de la situación, es una excelente novela para iniciar en este tipo de literatura, porque dentro de todo este nivel de detalle y descripción a la que se acostumbra a tener de la literatura de Painó, que las novelas eran muy grandes, esta es un poco más concisa. Sí, hay descripciones tanto de carácter como físicas de las cosas, pero es un poco más directa, porque no sé si era un experimento que estaba haciendo él o qué pasaba, pero es un poco más directa. Entonces, en ese sentido no puede llegar a cansar si no conoces la literatura costumbrista. Eso es muy bueno. ¿De qué va esta novela? Básicamente nos cuenta una historia de tres Fidencios. A ver, es una especie de 100 años de soledad, sí, guardando todas las comparaciones que se tienen que guardar. No estoy diciendo que esté parecida a 100 años de soledad, sino la situación en esta donde tenemos tres generaciones de personas que nos van contando tanto una situación que van viviendo estas personas como la misma historia del país. Y además, pues ya saben, tiene la particularidad de llamarse los tres igual, de más o menos compartir ciertos rasgos característicos de las personas, no solo físicamente, sino en forma de actuar, de ver el mundo. Y pues en ese sentido se repiten. Tenemos que aprender a distinguir quién es quién. En algún punto el mismo tipo de novela insinúa que no hay mucha diferencia entre ellos, ¿no? En este libro, como está incompleta, vamos a conocer básicamente a dos de los Fidencios. Conocemos a tres, pero vamos a saber bien qué pasa con dos de esos Fidencios. El primero, que es un andaluz, es súper pobre, pero que tiene una historia familiar bastante peculiar, porque ellos se apellidan García, y García es un apellido, digamos que de prosapia en España. Ellos se creen que vienen descendientes de casi Julio César. De hecho, al inicio se empieza a hacer ahí como una especie de burla de cómo ellos creían que eran descendientes del mismo Julio César y de Adán a la vez. Es algo raro, pero chistoso. Bueno, he de rescatar que el Painó hace muchos chistes siempre. Hay mucho humor en su literatura, a pesar de que es tan serio también en sus descripciones. Hay mucho humor y mucha ironía en todo lo que describe. Entonces nos presenta a Fidencio, que es un descendiente de estos García, que están prácticamente muertos de hambre, pero que no dejan de creerse unos reyes y que merecen todas las atenciones del mundo. El papá de Fidencio lo manda a la Nueva España porque pues allá, como decían en esos años, llegas, las piedras son oro, levantas el oro y la plata que te encuentres la dejas para los esclavos y para los indios. Imagínense nada más este tipo de perspectiva que se tenía de llegar a América, de venir a hacerte rico de la noche a la mañana. Manda al chico a decirle, y le dice, pues vas, levantas todo el oro que puedas y te regresas en 2 meses, porque todos los que van a América se hacen ricos, ¿no? Viene el chico con esta idea, creyéndose que se merece todo, que porque es un García debe de ser casi alabado. Y pues cuando llega a México se encuentra con la triste realidad de que pues el país es rico, pero no tan rico como para tener oro en las calles ahí tiradas, ¿no? Pero, aunque la vida es difícil, esta familia tiene como una particularidad a partir de este Fiden, que son arrogantes, se creen todo, se creen que merecen todo, son unos inútiles, pero son afortunados siempre. Y entonces empiezas a ver como cosas que son ridículas, que no es posible que crean y digan tales cosas, pero a la vez les pasan siempre cosas buenas y terminan siendo afortunados y millonarios, ¿no? Hay 2 anécdotas iniciales de la novela, ¿no? Al principio, cuando llega, viene en el mismo barco de un virrey que va a hacer el relevo de virrey. Cuando llegan, él logra colarse en la comitiva y pues los agasajan a todos los que vienen con el virrey, que es como su pequeña corte.
corte, y él llega a estar ahí y él siente que le están haciendo como la gran bienvenida a él. Y cuando conoce al virrey, pues le empieza a hablar de tú a tú con un desparpajo andaluz como si fuera cualquier cosa. El virrey le da como mucha risa que sea esto y le regala unas monedas, así como de caridad. Después el chico empieza a avanzar hacia la Ciudad de México de Veracruz, va caminando, juntando piedras literalmente, porque según él si brillan son oro, entonces las que ve que brillan y son como plateaditas, pues como es plata la dejamos para los esclavos y para los indios, ¿no? Entonces él llega, va caminando buscando las piedras, se pierde en un paraje, y en ese paraje entonces en algún punto perdido descubre unos viajantes comerciantes que de estos herreros que llevaban mercancías de una ciudad a otra y que se iban por la serranía acortando camino. Entonces ellos le hacen el favor de prestarle una mula para que se vaya con ellos y avance en camino. Cuando llegan a su destino, que es muy cerca de la ciudad de Puebla, él tiene el desparpajo de pedirles su paga y ellos se quedan así como, pero ¿cómo que te vamos a pagar? O sea, al principio ellos incluso piensan que él les está intentando pagar a ellos el favor, y él se indigna porque les hizo el favor de subirse en su mula, porque es un español de prosape. Entonces si llegas con estos indios te tienen que pagar prácticamente por subirte a una mula, ¿no? Entonces un poco ridículo todas estas posiciones que tienen, pero a la vez, por ser tan ridículo, tan abiertamente descarado, el mundo se le empieza a abrir y llega a trabajar al Parián, que era una especie de mercado en lo que es la plancha del Zócalo ahora, una especie de mercado que estaba justamente en la zona central del país, bueno, de la capital, y en ese Parián había una persona que era gallego, el cual lo prohija de cierta manera, lo manda a la escuela, le da trabajo y eventualmente, bajo varias circunstancias, termina heredando al chico Fidencio, que gana una fortuna de pesos de una persona que tenía muchísimos años trabajando y economizando a más no poder. O sea, si ganaba 1,000 pesos diario, él se gastaba 6 para comer y para vestirse, una muda de ropa anual y cosas así. O sea, entonces tiene estos como estos contrastes donde ves lo súper ahorrador contra lo super gastador, y ahí nos va retratando justamente este tipo de México que había antes de la independencia. Eventualmente viene la independencia, el hijo de Fidencio se vuelve un insurgente. En fin, no quiero contar mucho de la historia porque vale la pena que la vayan descubriendo, sobre todo porque vas descubriendo muchas de estas cosas de la historia que no conocemos. Estamos acostumbrados a saber de la historia de México a través de la historia oficial y no sabemos de los pequeños detalles. Esta es una buena forma, por eso me gusta mucho la literatura costumbrista, porque es una buena forma de conocer la historia sin que sea la clásica historia oficial, la clásica historia de fechas, la clásica historia que se tiene que aprender a rajatabla con nombres y fechas y lugares exactos, sino que es una historia que te va contando, haciéndote referencias de cuando pasó tal cosa, que es como un evento famoso, pues se vivía de esta manera y pasaban ese tipo de cosas también. Ahí conocemos al indio ladino, ahí conocemos al español, digamos que aprovechado, al español trabajador, al mexicano trabajador, al nuevo rico insurgente, al revolucionario que lo hace por conveniencia, o al revolucionario que lo hace por ideología. En fin, digamos que todos los vicios que conocemos de los mexicanos, ahí los vamos a ir reconociendo en la literatura de Paino. Yo creo que es bueno que se den el tiempo de ir a revisarlo, sobre todo porque puede funcionar como una buena puerta de entrada para este tipo de literatura. A veces no importa tanto la anécdota que estén hablando, porque a veces son un poco ridículas, pero importa porque es una forma de ver la historia diferente, y eso es muy valioso para mí. Yo creo que a este libro le voy a dar 3.5, se los pongo de nuevo, una calificación de 3.5 sobre 5, y repito, como novela introductoria es perfecta para la literatura de Manuel Paino. Para conocer el México del siglo XIX es algo que me parece imprescindible, y saber que México era tan pintoresco como lo es hoy, incluso más a veces ridículo, a veces molesta, pero a final de cuentas es nuestra historia. Y es una forma diferente de entrarle a la historia, y eso es muy valioso para mí. Esto es Manuel Paino, les recuerdo, El hombre de la situación,
Yo creo que todo mexicano tiene que leer a Manuel Painó en algún punto de su vida, mínimo como referencia para saber de qué iba el mundo en esos años. Les recuerdo, aquí abajo les voy a dejar todos los datos de contacto, ya saben, lo de siempre, comentar, likes, compartir, la campanita, en fin, todas esas cosas que les piden aquí en estas redes.